Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz, presidente de Viceversa Consulting, para darles la bienvenida a otra edición de Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú, con el análisis de la semana junto a José González, gerente asociado de GCG Advisors desde Nueva York, y Juan Carlos Ruiz, vicepresidente de Pacific Latam. Hoy tenemos no tres, dos temas por la coyuntura y ahí les va el primero. 10 días que conmovieron al Perú. Este título obviamente juega con el nombre del famoso libro de John Reed, que cuenta, que habla de 10 días que conmovieron al mundo, contando, ¿no es cierto?, la historia de la revolución bolchevique, que efectivamente se hizo realidad en tan solo 10 días. Bueno, algo así ha pasado en el Perú. Y no es que ahora tengamos otro gobierno, cambió la historia del Perú, pero realmente, desde lo que estábamos viviendo antes del 7 de diciembre, cuando el señor Pedro Castillo Terrones se suicida políticamente, lanzando de manera audaz y absurda un autogolpe, a lo que estamos viviendo hoy, que se acaba de juramentar a un nuevo gabinete con el premier Otárola a la cabeza, el que fue ministro de Defensa, pues las cosas han cambiado y además acabamos de ver que en una primera votación, o bueno, en una segunda en realidad, pero en esta legislatura, el Congreso acaba de aceptar por 93 votos a favor el adelanto de las elecciones generales, tanto congresales como presidenciales, para abril del 24, como era la propuesta original del gobierno de sucesión de la señora Dina Boluarte. O sea, muchas cosas han cambiado en estos días de agitación, de convulsión y de lamentables muertes de peruanos, que obviamente tenemos que lamentar tanto por el lado de los civiles como por el lado de las fuerzas del orden. Pero la idea, Juan Carlos y José, es compartir con los amigos del podcast del Perú y del mundo, que nos siguen desde hace casi 3 años, cómo hemos visto nosotros y qué ha sido lo más importante en estos 10 días que conmovieron al Perú. Juan Carlos. A ver, se confirman varias hipótesis que nosotros veníamos sosteniendo en el podcast desde hace varios meses. Lo primero, existe un Perú ilegal, ¿no? Que con una mala lectura de otros analistas en otros espacios, que nosotros siempre hemos sido críticos con ellos, que ven comunistas en todos lados o ven militarización por otros lados, ¿no? De cualquiera de los dos extremos, cuando la lectura es mucho más económica y mucho más social ahora, ¿no? Lo que hay que ver es que el Perú tiene un, un, un alto concentrado, una alta definición de economía ilegal que cada vez crece y crece e involucra poblaciones evidentemente relacionadas con la minería ilegal, con el narcotráfico, con el contrabando, con la trata de personas, con el tráfico ilegal de armas. Es decir, hay mucho tráfico ilegal que no es un negocio solamente local, sino que está atado a mafias de tráfico internacional. Y eso pasa por corredores a través del territorio nacional, que evidentemente, en el caso, por ejemplo, de la minería ilegal, ocurre especialmente con la minería ilegal de oro. Chala no es una casualidad lo de Chala. Entonces, en Arequipa, si nosotros empezamos a ver con otros ojos ahora ese territorio nacional violento, digamos, o violentado, a propósito de la salida del señor Castillo, es que los ilegales perdieron a un presidente. Por primera vez en su historia lograron poner un presidente, no por propositivo, sino porque el mundo formal cometió el error de autodestruirse y permitir que por una rendija entrara un presidente que representaba estas fuerzas ilegales, que se sentaron en Palacio y empezaron literalmente a copar el gobierno central con todo lo que pudieron. Esa hipótesis se ha confirmado y afortunadamente en estos 10 días con la presidenta Boluarte se ha logrado, uno, contener los piquetes violentos que no tenían mucho sentido de reivindicación popular, a pesar de que habían discursos que tenían o que tienen que causarse en algunas mesas de diálogo y de debate y discusión, como inteligentemente lo ha hecho el gobierno, en el caso de minería, por ejemplo, que ha establecido una mesa de diálogo, la ha planteado, no se sientan todavía los mineros ilegales para decirles, señores, vamos a hablar el tema de cómo formalizar concretamente, sentémonos, pero resolvamos el problema. No queremos sacarlos del escenario, pero se tienen que formalizar de alguna manera. O sea, acá ilegales no pueden seguir siendo. Eso es una forma inteligente, porque están peleando con el tema ilegal. Pero lo otro es
que no puedes hacer es reventar el país a golpes porque te da la gana tomar aeropuertos, bloquear carreteras. Felizmente ese orden se va restableciendo con normalidad. El gabinete de Otárola, que acaba de juramentar hoy, creo que va en ese sentido. De hecho, ex ministro de Defensa logró con una acción, creo que controlada después de todo, Firme, entre, firme y sin sí, firme, excesos más allá de las de, muertes que de lamentamos todos. intervención militar policial han logrado restablecer ese orden, Ujú. este, y creo que el gobierno que reinicia Dina o que resetea Dina empieza a poner orden con la lógica de generar gestión pública eficiente. De hecho, tiene que, y ya lo habíamos anunciado la semana pasada, tienen varios encargos, que ha hecho varios encargos de hacer limpieza en el aparato público de varios funcionarios puestos obviamente por la gestión Castillo, que tienen que salir para poner por lo menos mandos tecnocráticos Sí. intermedios que puedan resolver temas de gestión De pública eso básicos, vamos a ¿no? hablar en la segunda parte y antes de darle pase a José González desde Nueva York y complementando lo que acaba de decir Juan Carlos, solo les leo un extracto de la entrevista que dio este domingo el politólogo Carlos Meléndez al Comercio. Ante la pregunta, ¿comprendemos a quiénes estamos enfrentando? O sea, pregunta el periodista, obviamente por todas las revueltas, todo lo que se ha visto. La respuesta de Meléndez es la siguiente. Estamos ante un sector que proviene del fracaso de los dos senderos. Del sendero Así luminoso de es. Abimael Guzmán porque quedó la violencia y se perdió la ideología más allá de algunos reflejos del maoísmo. Y también de el otro sendero de Hernando de Soto porque esa promesa se lumpenizó y los informales no crearon un nuevo orden ni nuevas instituciones, sino crimen. Ese mundo, dice Meléndez, ese engendro entre ambos senderos es lo que hoy en día se está movilizando. José González. En efecto, el símil los 10 días que conmovieron el mundo de Rusia, de la revolución bolchevique que toma sobre las reformas mencheviques, sirve para subrayar que no hay progreso sin tumulto, porque es el tumulto el que remece a los poderes fácticos, les llama la atención sobre el fondo del problema. Es muy claro, como lo habíamos dicho, que Castillo era una expresión de un problema de fondo, es lo que el profesor José Luis Renique de CUNY mencionaba como el radicalismo en el Perú, que es el mar de fondo de todos estos cambios que hemos vivido en el pasado y el hilo conductor desde la invasión chilena en el Perú en el siglo XIX hasta Sendero Luminoso y el tumulto que le sigue de Fujimori a Castillo. ¿Y acaso estemos a portas si la racionalidad se impone en el Perú, si la racionalidad demuestra que los problemas del Perú van más allá de Castillo y que la solución no pasaba por deshacerse Castillo, que tampoco pudieron deshacerse Castillo, sino que Castillo se deshizo de sí mismo? Y muy claro lo que dice Juan Carlos, Castillo en su ausencia de liderazgo, de gobierno, de administración pública, permitía florecer esta economía ilegal que, como señalas, Oscar, el otro sendero de Soto, que era un sendero nominal, formal, pero que no cambiaba tampoco las estructuras de fondo y que el radicalismo suicida de Sendero Luminoso tampoco lo hubiera hecho, es devolverle la racionalidad a la cosa pública y el entendimiento de lo que representa el Perú y la importancia de la moderación en el manejo político y de la cosa pública. Ahora, este tumulto que hemos vivido en el Perú en estos 10 días, que esperamos empiece a aliviarse, si bien no a solucionarse, porque se tienen que atender las condiciones de fondo, es similar al que hemos visto en Chile previo a la elección de Boric y la constituyente fallida y los que vimos en Colombia, en Panamá y en Ecuador y que han forzado cambios políticos y nuevas actitudes de los sectores más conservadores, los sectores empresariales que son los que más se han beneficiado del progreso en el Perú y de la estabilidad. Y es un momento, no solo en el Perú, sino en el resto de América Latina, en los Estados Unidos también, que eso es la administración Biden, de redistribuir esa riqueza acumulada en pocas manos para evitar que los países se radicalicen. Totalmente de acuerdo. Vale la pena decir que, digamos, para cerrar esa parte, que hizo bien el gobierno de la presidenta Dina Boluarte en plantear de manera racional y sensible unas elecciones para abril del 24, a pesar de que había mucha presión para que fuese ya el 23 y sin tiempos electorales y sin reforma política, e hizo bien en primera votación el Congreso de la República, y hay que reconocerlo, en aceptar
esta propuesta que nos da elecciones el abril del 24, que es dentro de la presión es lo más razonable para tener segunda vuelta, obviamente, en junio y tener un nuevo gobierno, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, a partir del 28 de julio del año 24. Esto es realmente lo más razonable. Nos alegra muchísimo que haya reinado la cordura hasta ahora y estamos seguros, confiamos en todo caso, más que estar seguros, de que la segunda votación que deberá ratificar el Congreso respecto a este adelanto de las elecciones será una realidad, así esperamos todos, porque lo contrario sería un suicidio. Y por último, sí es importante decir que aquí, en estas circunstancias, no debemos caer en esa grita que dice civiles terrucos, ni fuerzas del orden asesinas, ni uno ni otro. Y con eso nos vamos al segundo tema. Frágil gobierno de sucesión y transición. Vale la pena precisar, amigos del podcast, que el gobierno de Dina Boluarte es un gobierno constitucionalmente instalado porque es la sucesión. Ella es vicepresidenta en la plancha que ganó de Perú Libre y por lo tanto asumió, como en su momento lo hizo el señor Martín Vizcarra. Pero a partir de hoy, lo discutíamos con Juan Carlos y con José, a partir de la votación de ayer del Congreso, que ya formaliza casi un hecho, las elecciones adelantadas para abril del 24, entonces ya se convierte de facto en un gobierno que además de sucesión es de transición, que tiene que preparar las condiciones para que se recupere cierta estabilidad, cierto orden y obviamente tengamos y asistamos nuevamente por nuevamente, digamos, a elecciones limpias y transparentes. Entre paréntesis, Juan Carlos, para darte pase, es increíble cómo Renovación Popular y algunos otros locos siguen insistiendo en esta vendetta contra la OMPE y el jurado, que además, olvidando que ellos son electos gracias al Jurado Nacional que quieren matar y a la OMPE que quieren matar y que odian, ¿no es cierto? Y que quieren sacarlos para las nuevas elecciones, lo cual yo creo que no va a prosperar. Juan Carlos Ruiz. Totalmente de acuerdo. Solamente una pequeña discrepancia con Por José favor. respecto a esta fundación de este gobierno de sucesión. Y es que a diferencia de la revuelta colombiana y chilena, donde la característica fue de una revuelta juvenil y espontánea, en el caso peruano se ha notado el fustán de un montaje bastante claro dirigido a objetivos energéticos, mineros, de carretera y de muy claramente montado, pareciera cuasi militar, ¿no? Cuasi preparado. Pero ahí se parece Juan Carlos con el de Cali. En Cali había una encrucijada de intereses narcos, ilegales. Lo de Colombia es interesante y en el caso de Ecuador fue un movimiento indígena opuesto que siempre estuvo al margen del gobierno de Lazo y ahí también había agendas étnicas, políticas singulares. Y en Panamá también hubo esos elementos con los bloqueos de las carreteras. Por eso el de Chile es muy singular porque sí era espontáneo. En los otros tres países Sí, también hay encrucijadas hubo esas mezclas, ¿no? singulares. Sí, sí, Pero correcto. acá el fustán se notó muy claro, ¿no? Sí, Pero sí, bueno, en sí, fin. sí. Eso para dejarlo notar, porque eso le ha permitido, y justamente ahí hago la acotación, le ha permitido al gobierno de Boluarte controlar la situación rápidamente, porque en realidad cuando tú sientes que el tema está forzado y no ves mucha masa juvenil especialmente, lo que hace que tú no puedas contener justamente a la calle, es cuando ves mucho joven popular y joven de clase media tomar la calle y es una incontinencia que tú no puedes controlar porque simplemente se desborda. Acá no, acá es lo que sí has podido controlar, porque no has sentido esta espontaneidad, digamos, de simplemente se va todo al diablo, no creemos en nada. Eso no se ha dado. La gente, como bien decía Oscar, prefiere la tranquilidad, especialmente en este momento y en estas épocas. El peruano está optando por el medio, está optando por, a ver, guardemos la calma, guardemos la tranquilidad. Además, acuérdate que la mayoría el grueso de la población, estamos hablando de un grueso de pequeños y microempresarios, de informales, digamos, que viven del negocio del día a día, del trabajo del día a día, y que si no puedes trabajar, no puedes comer o por lo menos tienes dificultades para poder llevar la comida a la mesa. Entonces, eso hace muy difícil. Y eso le ha permitido a Boluarte, y con una estrategia de controlar focos estratégicos, recuperar carreteras, recuperar aeropuertos, sobre todo por un tema de conectividad, y recuperar
aquellos lugares de energía que se quería tomar Mantaro, se quería tomar, y bueno, se tomó Camisea, entiendo que se está recuperando, ya se recuperó. Entonces, con todos esos objetivos, poner orden y empezar justamente con un primer gabinete fallido. Lamentablemente Angulo no fue el primer adecuado, y hoy con Otárola va a poder tener un nivel tecnocrático que le permita recuperar ese aparato público, como decía hace un rato, que va a costar, son más o menos, calculan 1.200 a 1.500 puestos de funcionarios públicos que tienen que cambiar rápidamente, que no Qué cumplen con los difícil. perfiles Sí. en los cuales están, y que obviamente dificultan la gestión pública eficiente del día a día, ¿no? Eso hace que sea muy difícil que el aparato público funcione. Afortunadamente estamos en cambio de año, entonces el presupuesto de diciembre, claro, tienes que cerrar presupuestos, eso sí dificulta el año. Enero no hay presupuesto nuevo, entonces no se gasta. A partir de febrero empieza el nuevo año, los nuevos cargos van a tener que hacer un cierre de emergencia y empezar el nuevo año. Eso en términos de gestión. Políticamente, Boluarte ha recibido o se está sentando con los actores políticos. Entiendo que están evaluando empezar a juntar al acuerdo nacional para empezar a articular políticamente y con los actores también empresariales y de sociedad civil organizada. Boluarte empieza a demostrar que tiene más dotes, yo no diría estadista, pero más dotes políticos que los que evidentemente no tenía Más Castillo. músculo, Sí, ciertamente. y Ujú, salía con facilidad, es decir, tiene respuesta rápida, no es lenta. ujú. De hecho, sus 3 entrevistas el fin de semana, hablando en quechua, donde sus 3 entrevistadoras no tenían cómo entender, porque ninguna de las 3 entiende el quechua, Exacto, no tenían, exacto. pero ¿qué dijo, no? ¿Qué dijo? Y ella les traducía. O sea, manejó las Claro. entrevistas, yo creo que bastante bien, Muy ¿no? bien, por supuesto, muy Y bien. Pero además, oye, sí, sí, no, por no favor, es ve una presidenta cerrando. silenciosa, ¿no? El Ujú, Castillo no hablaba, ¿no? Esta ujú, presidenta habla, da la cara, es otra cosa, ujú. ¿no? No, y definitivamente lo decíamos el domingo al ministro de Justicia, José Tello, que acaba de ser ratificado en el nuevo gabinete Sí. en tierra adentro, que ojalá la presidenta constitucional, pues nada, siga realizando, no digo diariamente, como lo hizo en su momento el señor Vizcarra, pero frecuentemente, quizá cada semana, una conferencia de prensa donde vaya informando lo que se va haciendo su gobierno, porque mal no lo ha hecho. Y la verdad creemos que eso da tranquilidad y ayuda a recuperar cierta certidumbre respecto a lo que se viene. José González, el comentario sobre este tema, ¿qué tan frágil o no ves al gobierno de sucesión y de transición en que se ha convertido el de Dina Boluarte? Le esperan grandes retos, ¿no? Porque de aquí a las elecciones, si se confirma en la segunda legislatura, en la primera legislatura del próximo año, en segunda discusión la frase de abril del 24, con lo cual la transferencia sería en julio del 24, es un periodo relativamente largo para esta etapa tumultuosa, compleja que va a enfrentar el país. La solvencia económica compensa la transición política en la medida que los indicadores no deberían deteriorarse mayormente en el Perú. La economía global el próximo año promete una recesión y volatilidad en los precios de los metales y los minerales. Tiene capacidad de tolerarlo. La clave es que también en un gobierno de transición la capacidad de gasto o desplazamiento del gasto del gobierno podría ser limitada, en especial si los temas electorales y de las distintas instituciones del país no encuentran acuerdos mínimos en el Congreso. Sin embargo, podríamos decir que en primera instancia, como decías Oscar y decía Juan Carlos, lo que ha demostrado la presidenta Dina Boluarte es criterio, intuición, capacidad de escuchar a sus asesores, capacidad mínima de organizar el aparato del Estado para que funcione, y en eso se parece a Paniagua. Digamos, hay que hacer el salto histórico, demográfico de ese cambio a principios del siglo XXI, a casi 20 años después, en donde el Perú es otro y la composición política del país es otro, pero en principio las decisiones parecen las correctas y además es sin ser sexista, sin discriminar en términos de género, los criterios de una mujer suelen ser siempre más aterrizados en el piso que los de un hombre, en términos muy, muy generales, y creo que eso es lo que está expresando la presidenta, esta reorganización inicial en los consulados. A nivel de la Cancillería es importante, por otro lado, la decisión
declarar persona non grata al embajador mexicano de cara a un asilo que ha concedido México a la familia del presidente Castillo, que era más que humana y más que necesaria, por los riesgos que podría enfrentar esa familia con estos ánimos tan caldeados en el Perú, tienden a devolver ciertos equilibrios y a mandar las señales correctas al grupo de 4 países, que por argumentos entendibles se solidarizan con Castillo sin entender o sin querer entender el problema interno. Digamos, estamos volviendo a la racionalidad, esperemos que pasadas las fiestas la racionalidad siga primando y que tengamos un equilibrio mínimo en los 18 meses más menos que van a restar de aquí al nuevo gobierno en julio del año 24. Y esa De es la forma acuerdo, de resolver el sí. conflicto, ¿no? José y Ujú. Óscar, o sea, en un Estado de Derecho, en una sociedad civilizada, la forma de resolver los conflictos es esta. Es a través de la diplomacia, es a través de la justicia, es a través de, como ocurre con lo que le han contestado a Humala sobre la casación, ¿no? No procede, se te va a investigar por lavado de Ujú, activos en el caso de los partidos, cosa que es un jaque interesante ahora que viene la reforma política también, ¿no? Es decir, ujú. si todo se va por los canales formales, yo creo que el Estado de Derecho y la sociedad peruana tiene la capacidad de asimilar el conflicto y de administrarla, ¿no? Sin que se convierta en violencia, ¿no? Solo hay que tener muy en cuenta, y creemos que la presidenta Dina Boluarte tiene conciencia de que esto es una tregua, que Sí, el país claro. está recuperando la tranquilidad, pero no es que llegamos al paraíso, ni mucho menos. Y como alguien dijo, vamos a tener los 16 meses más largos de la democracia peruana, camino a las elecciones del 24, porque el camino no es un camino lleno de piedras, ¿no es cierto? Es un camino empedrado, difícil, con una presidenta solitaria que básicamente va a apoyarse con la opinión pública y con la prensa que hasta ahora la ve con buenos ojos. Vale la pena también decir que ojalá en el siguiente año, que seguramente habrá ajustes de ministros, como es natural, ojalá que haya un poquito más de provincia, ¿no? Quizá lo único que podríamos criticarle a el gabinete primero y el que acaba de renovarse, es que hay mucho Lima, pero vamos, quizá a partir de enero, el próximo año, que algunos, por ejemplo, gobernadores regionales dejan de serlo, allí encontremos alguna reserva para retroalimentar, enriquecer y darle una presencia más nacional al gabinete de la presidenta Dina Boluarte. Aprovechamos para despedirnos. Estamos cumpliendo 2 años y medio con ustedes, amigos del podcast de Cara y Sello. Les agradecemos infinitamente el acompañarnos, tomarse este tiempo, estos 15 minutos promedio que siempre tenemos con ustedes todos los lunes en la tarde. Hoy hemos hecho una edición especial 21, miércoles, porque obviamente teníamos que esperar los últimos acontecimientos que tenían que ver con el adelanto de elecciones que se ha dado en votación y por lo tanto, y también la renovación del Parlamento. Ahora, como es natural, todos tienen que venir celebrar las fiestas navideñas, las de fin de año, con esperanza, con ilusión, y nosotros queremos que ustedes también descansen de nosotros. Así que vamos a despedirnos hasta el lunes 9 de enero, que volveremos recargados, como siempre, para tratar de darles, como yo digo, opiniones siempre bien informadas. No se trata de convencerlos de absolutamente nada, ni darles solamente lo que nosotros pensamos, lo que se nos viene a la cabeza, sino opiniones que están sustentadas en investigación. Y dicho esto, les decimos que gracias, por supuesto, a José González en Nueva York y a Juan Carlos Ruiz por sus opiniones siempre bien informadas. Y Oscar Díaz los invita a acompañarnos, como siempre, a partir del 9 de enero en el podcast de Cara y Sello, en YouTube o Spotify. Salvo mejor opinión. Felices fiestas, feliz año nuevo.